Bienvenido, ahora hablaremos de lo que es la ley de los cosenos. Bueno, en el pizarrón puedes observar lo que es un triángulo oblicuo ángulo, es decir, cuando no es un triángulo rectángulo, los demás son oblicuángulos. Y ya de ahí los podemos clasificar según sus ángulos y sus lados. Pero bueno, en concreto, si no es triángulo rectángulo, estamos hablando que es un triángulo oblicuángulo. Bien, de esta forma hablamos de lo siguiente. En este caso observamos los lados, los vértices y los ángulos de alguna forma. Y bueno, tenemos tres fórmulas que nos describen la ley de los cosenos. Y bueno, empecemos. Bueno, hablando de la relación que siempre debe de existir de lado-ángulo, tenemos lo siguiente. Si este es mi lado A, el ángulo opuesto a este lado es el ángulo alfa. Hay quien lo denomina en base a las letras mayúsculas según los vértices, por eso es de que tenemos A mayúscula. De esta forma tenemos el lado B con su respectivo ángulo opuesto, que es beta, o B mayúscula, según sea el caso, y ahorita va a quedar más claro. Y tenemos de esta forma también esta relación lado-ángulo. Bien, la ley de los cosenos nos habla que el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los otros lados al cuadrado menos 2 veces cada uno de los lados por el coseno del ángulo relacionado con este lado. Por eso lo pusimos con estos colores, es decir, el lado A con el ángulo alfa. Aquí lo tenemos de esta forma. Lo mismo ocurre con el lado B. B al cuadrado, tenemos los otros dos lados, es decir, A cuadrada más C cuadrada aquí están los cuadrados, menos 2 veces AC, estos lados sin los cuadrados, aquí están, por el coseno del ángulo relacionado con este lado. Y así tenemos finalmente con C, exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué tienen que ver las letras mayúsculas? Puedes encontrarlo de muchas formas. En este caso, podemos tener que en lugar de coseno del ángulo alfa, tengamos coseno del ángulo A. También es válido que lo pongan de esta forma. De esta forma también aquí, coseno de lo que es el ángulo B mayúscula. Y finalmente lo que es el coseno del ángulo C mayúscula. Es lo mismo, nada más que expresado según letras mayúsculas o letras griegas. En lo personal, me gusta más trabajar con letras griegas. Entonces, aquí dejamos alfa, beta y gamma. Bien. Otro detalle en esta fórmula, así la podemos encontrar. Recordemos que aquí es un cuádruple producto, 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, como sugerencia, para que tengamos menos confusiones, te sugiero que aunque lo encuentres así, tú le agregues un corchete, sobre todo para la hora de hacer ciertos despejes o para entender las operaciones que deben de ir forzosamente agrupadas. Esto ya es decisión tuya, sin embargo, reitero, los libros difícilmente ponen lo que son estos corchetes. Esa es una sugerencia personal. Bien, tenemos las siguientes condiciones. ¿Cuándo voy a operar con la ley de los cosenos? Cuando conozca dos lados y el ángulo entre estos lados, justamente, es el ángulo formado entre estos lados. O cuando conozcamos los tres lados. Estas son las condiciones que se deben cumplir para yo saber que puedo utilizar la ley de los cosenos. Ahora resolvamos el siguiente ejemplo, encontrar los valores de los datos faltantes. Evidentemente tenemos aquí un triángulo, oblicuángulo, condición para que apliquemos la ley de los cosenos, conocer dos de los lados y el ángulo formado entre estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ubicar cuál fórmula de la ley de los cosenos voy a utilizar. Pues bueno, desconozco el lado C, entonces sobre esta fórmula me voy a basar. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir sustituyendo. Evidentemente tengo que aprender a distinguir cuál es mi lado A. Sugerencia,
empezamos de abajo con A y en el sentido de las manecillas del reloj vamos otorgando los demás valores, es decir, A, B y C. En este caso, pues bueno, lo voy a marcar A, B, de esta forma, y finalmente C. Entonces, para irlos ubicando y ya de ahí ir resolviendo lo que es la fórmula en cuanto a sustituciones. C cuadrada, tenemos aquí, es igual a al cuadrado, que estamos hablando que es 10 al cuadrado, más B, que vale 8 al cuadrado, menos 2 veces A, que vale 10, B, que vale 8, por el coseno de 32 grados, que aquí lo estamos teniendo. 32 grados. Bueno, evidentemente recordemos que se sugiere siempre seguir lo que es la jerarquía de las operaciones. Entonces, en cuanto a jerarquía de las operaciones, podríamos estar hablando de resolver primero lo que está agrupado. Entonces vamos a resolver esto de esta forma. Tendríamos 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. Podríamos resolverlos esto sin ningún problema. Sin embargo, como estoy hablando de seguir la jerarquía de las operaciones, vamos a resolver primero lo que está agrupado. Entonces tendríamos 2 por 10 es 20, por 8, 160. Esto lo vamos a multiplicar al mismo tiempo por el valor de lo que es coseno de 32 grados, que esto equivale a 0.85. Continuamos, todavía tenemos algo agrupado. Entonces nos queda C cuadrada es igual a lo que viene siendo 10 al cuadrado más 8 al cuadrado menos el producto de 160 por 85. Simplemente tenemos un valor de 136. Bien, ya resolvimos lo agrupado. Ahora, siguiendo lo que es la jerarquía de las operaciones, continuamos con que C cuadrada es igual y resolvemos estos cuadrados. Estamos hablando que es 100 al cuadrado, perdón, 10 al cuadrado es 100, más 8 al cuadrado 64, menos 136. Bien, de esta forma tengo estos valores que me llevan a un total de 28. Entonces, ahora, como solamente quiero conocer C, aquí tengo C cuadrada, pero yo solamente quiero conocer C. Entonces, el cuadrado, al despejarlo, al pasar del otro lado de la igualdad, pasa haciendo operación contraria, que es sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 28. Entonces, ya cerrando con esto, el valor de C es la raíz cuadrada de 28, que estamos hablando que equivale a 5.29 metros. Lo voy a expresar en metros porque aquí tenemos lo que son los metros. De esta forma encontramos el valor de C. Para calcular ahora cualquier ángulo, porque recordemos que tenemos que encontrar todos los lados o los datos faltantes, mejor dicho, ya calculamos el lado C. Ahora me falta conocer por lo menos alguno de los dos ángulos. Ahorita vas a entender por qué dije por lo menos. ¿Ok? Se me ocurre buscar el ángulo beta. Para esto estoy utilizando esta parte de la ecuación. Voy a proceder a hacer los respectivos despejes. Entonces, como quiero conocer beta, lo que me conviene hacer es pasar esta parte del otro lado de la igualdad. He aquí la gran importancia de los corchetes, que de alguna forma dije al principio que nos convenía hacer. Es decir, lo voy a despejar, pero está perfectamente esto agrupado. Sin los corchetes podría entender que está agrupado a ser un cuádruple producto, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, para mayor comodidad lo estamos poniendo de esta forma y lo vamos a trasladar del otro lado de la igualdad, quedando de la siguiente forma. Tendríamos B cuadrada, este no se mueve, por lo tanto, o por el momento no se mueve, por lo tanto queda así.
Ahora, todo esto está siendo restado, pasa siendo operación contraria, y lo contrario de restar es sumar. B cuadrada más 2AC coseno del ángulo beta. Esto es igual a A cuadrada más C cuadrada, ¿sí? Solamente movimos esto para el otro lado y fue lo que cambió de operación. Lo que no se movió, como fue en este caso B cuadrada, A cuadrada y C cuadrada, quedaron tal cual en cada uno de sus respectivos lados. Pero reiterando, yo solamente quiero conocer beta, por lo tanto voy quitando, voy despejando lo que no está relacionado tan directamente y que puedo mover. En este caso ahora B cuadrada va a pasar del otro lado de la igualdad, quedando así. 2AC coseno de beta es igual a A cuadrada más C cuadrada. Este B cuadrada, aunque no se vea, está sumando, va a pasar restando. Menos B cuadrada. Como ya solamente quedaría esta parte, por eso estoy omitiendo los corchetes. Entonces, ahora proseguimos a esto. El coseno con beta está directamente relacionado. Lo que voy a mover por el momento es esta parte. Esta parte que está haciendo un producto pasará del otro lado de la igualdad haciendo operación contraria, que es la división. Entonces, esto nos queda de la siguiente forma. Coseno beta es igual a A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada. Esto, como ya no se está moviendo, queda tal cual. Reiterando, 2AC estás multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, esto queda como 2AC dividiéndose en esta ecuación. Sin embargo, nos interesa solamente beta. Entonces, ¿cómo voy a despejar? De la siguiente forma. Beta es igual. Para quitar coseno, lo voy a quitar ya sea como arco coseno, ango coseno o como anc cos, o sea, anco coseno. Pero bueno, repito, esto también depende de la localidad o cómo estés acostumbrado a trabajarlo, pero también esto equivale a ponerlo como coseno a la menos 1, que es lo que aparece en tu calculadora de todo lo que tenemos acá. Entonces, como A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada, todo esto dividiéndose entre 2AC. Y con este despeje podríamos ya sustituir y encontrar el valor del ángulo beta. Lo mismo tendríamos que hacer para encontrar alfa. Sin embargo, para evitarnos todos estos despejes, si eres lo suficientemente observador, encontrarás lo siguiente. Si yo quiero conocer mi ángulo beta, vamos a cambiar de color aquí, lo único que tengo que hacer es poner coseno a la menos 1, corchetitos o corchetes, como quieras llamarle, y la suma de los cuadrados de los lados que no están relacionados con el ángulo, es decir, A cuadrada más C cuadrada, y le resto el cuadrado del lado que está relacionado con el ángulo, es decir, si tengo beta, aquí será B al cuadrado, sobre 2 veces estos dos, sin los cuadrados. Entonces, para rápido y simple y sencillamente lo vamos a hacer aquí, aunque nos quedó un poquito de espacio, pero vamos a tratar de optimizarlo. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Si quiero conocer alfa para evitarme todos los despejes, lo haré de la siguiente manera. Pondré coseno a la menos 1, abro el corchete, y en la parte de arriba serán los cuadrados de los lados que no están relacionados con alfa, es decir, B cuadrada
más c cuadrada y le resto el cuadrado del que sí está relacionado con alfa, que en este caso es a cuadrada. ¿Cuáles irían en la parte de abajo? 2 veces estos dos sin sus cuadrados. BC. Bueno, ahora conoces la forma en la que haces todo por despeje o la forma corta, muy corta, para poder tú encontrar el valor de cualquiera de los ángulos. Bueno, pues procederemos ahora a sustituir, es decir, vamos a calcular a cuadrada. A cuadrada, ya los conocíamos, en este caso teníamos que a cuadrada es 10 al cuadrado, que evidentemente es 100, más c al cuadrado, en este caso tenemos 5.29, que es c al cuadrado. Al elevar esto al cuadrado ya lo teníamos en un momento previo de todo este ejercicio, que nos daría 28, para ser exactos, menos el valor del lado relacionado con este ángulo, que estamos hablando de 8 al cuadrado, que es 64. De esta forma, en la parte de abajo será 2, que se multiplica con a, que es 10, por c, que es 5.29, y entonces tendríamos lo siguiente: beta es igual a coseno a la menos 1 de hacer esta operación. 100 más 28 menos 64 también nos da 64. Entonces, al multiplicar ahora nosotros lo que sería 2 por 10 por 5.29 nos da 105.8. Entonces, de esta forma tenemos que beta es igual a coseno a la menos 1 de lo que será 64 entre 105.8, esto equivale a 0.6. Y finalmente entonces tenemos beta es igual, calcular coseno a la menos 1 de 0.6. Bueno, en tu calculadora sueles tener la tecla que le llamamos Shift, o lo que es segunda función, Shift, y presionas la tecla de cos y en automático te aparece cos a la menos 1. Al hacer este cálculo obtenemos que llegamos a 53.13 grados. Bueno, nada más voy a hacer una pequeña aclaración. Me voy a regresar a esta parte para que entendamos de dónde surgen el 100, el 28 y el 64, por si no lo entendiste al señalarlo. Entonces, bueno, aquí el 100 lo obtuvimos de haber tenido 10 al cuadrado. Este 28 de haber tenido 5.29 al cuadrado, y evidentemente el 64 llegó de tener 8 elevado al cuadrado. De ahí llegamos justo a esos valores. Bueno, retomo, ya encontramos el valor de beta. He aquí donde te decía que había que conocer por lo menos el valor de uno de los ángulos. ¿Por qué razón? Porque vamos a recurrir a uno de los teoremas de los triángulos para conocer el ángulo faltante. Ya conozco este, me falta este. ¿Puedo hacerlo con la fórmula que vimos hace un rato? Por supuesto. Pero a veces conviene ahorrarnos un poco de trabajo. Entonces vamos a recurrir al siguiente teorema. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo dan como resultado 180 grados. Entonces, haciendo la sustitución respectiva, tenemos que alfa más el valor de beta, que es 53.13, más el valor de gamma, que es 32 grados, claro está, es igual a 180 grados. Bien, al hacer nosotros esta suma, nos encontramos que alfa más, al sumarse estos ángulos, llegamos a que es 85.13
grados es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué me resta más que hacer el despeje para la respectiva resta? 180 grados, el 85.13 grados se está sumando, pasará del otro lado haciendo operación contraria, que es una resta, 85.13 grados. Y pues bueno, alfa es igual, restar 180 grados menos 85.13 grados, llegamos a 94.87 grados. Bien, con esto hemos encontrado ya todos los valores presentes en este triángulo que se nos propuso. Entonces, sugerencia, en ocasiones podemos mezclar cualquier otro tipo de conocimientos o de temas que hayamos trabajado con antelación. Por lo tanto, pues bueno, de esta forma ahorramos un poco de proceso para conocer el valor de mi ángulo alfa. Evidentemente tú también puedes saltarte los pasos necesarios, te mostramos aquí todos por si fuera necesario que detectes qué movimiento o qué operación se hizo con cada uno. Sin embargo, tú puedes ahorrar mucho tiempo. Bien, no me resta más que agradecerte la vista a este video. Por favor, no te olvides de comentar, de compartir, de darle manita arriba y de suscribirte si no lo has hecho. Eso créeme que nos ayudará mucho para que este canal crezca y sigamos subiendo contenido. Pues bueno, muchas gracias. Hasta pronto.